palabra. Vamos a entrar a la palabra. Estamos escudriñando las escrituras y ahí, como dice la escritura en Esdras, que él le ponía el sentido a la palabra, pues aquí estamos tratando de ponerle sentido a la palabra que tenemos aquí esta noche. Y terminamos el capítulo 6 de 1 Corintios y ahorita vamos a entrar al capítulo 7. Hay varios temas que se tratan aquí. Es un capítulo importante. Dentro de todas las cosas que el apóstol Pablo estaba buscando hacer para la iglesia de Corintio que él había fundado, había detectado algunas áreas deficientes y él estaba calafateando, decíamos, cada área. Había tenido que atender la sedición, la división que había entre ellos, la competencia que había entre ellos, las preferencias que tenían uno y otro y se comparaban y se competían y con eso se separaban. Y luego entraba el problema de inmoralidad en la iglesia de una forma perversa y tenía que intervenir ahí también el apóstol y aclarar esa conducta y cómo tratarla y cómo resolverla. Luego venía otra y era con respecto a la manera del juicio, de juzgar y cómo acudir a las instancias del hombre y en vez de eso preferir acudir a las instancias propias de la iglesia, que la iglesia tiene su propio gobierno y que nosotros podemos acudir y solicitar sabiduría y que tenemos una sabiduría que viene del cielo, diferente a la que viene en el mundo y que con esa sabiduría podemos resolver nuestros problemas y diferencias. Luego habló del templo, del cuerpo, de que somos templo del Espíritu Santo y cómo también ahí el apóstol está indicándonos esta forma de interpretar ahora quiénes somos, qué es este cuerpo que tengo yo, qué representa para Dios. Y a partir de aquí hay una conexión con el capítulo 7, porque termina el apóstol Pablo recomendando huir de la fornicación, recomendando de que preservemos nuestro cuerpo como un templo, que no somos nuestros, que fuimos adquiridos por Dios a precio y que debemos nosotros de mantener el cuerpo de esa manera, verlo como un templo. El enemigo está continuamente buscando cómo invadir este cuerpo, cómo destruir este cuerpo, pero el apóstol Pablo nos dice que debemos de preservar este cuerpo como un templo y verlo de esa manera, tanto el mío como el cuerpo de mi prójimo. En el capítulo 7, el apóstol Pablo empieza a afinar un poco más la puntería, porque también es uno de los temas a tratar para calafatear a la iglesia. Recordemos que la iglesia de los Corintios era una iglesia que estaba en un mundo pagano, muchos salían del mundo pagano y ahí tenían costumbres que estaban metiendo adentro de la congregación de los Corintios y muchos de ellos estaban ahí como que no sabían exactamente cuál es la solución, cómo resolverlo. La influencia de afuera era muy fuerte y muchos ya traían, por decir así, esa idea, esa costumbre. Y el apóstol Pablo empieza a centrar algunas cosas importantes. En el capítulo 7, versículo 1, dice aquí, en cuanto a las cosas que me escribiste, o sea, está hablando de que le mandan en la lista de los pendientes, creo que son aproximadamente unos 10, si no más, de los pendientes que preocupaban a los que le están escribiendo a Pablo para que resolviera punto por punto. Ya mencioné unos 5, este es uno de ellos, el sexto podríamos decir. En cuanto a las cosas que me escribiste, aquí está viendo de que se está tratando ahora del matrimonio, es el capítulo del matrimonio. Dice, bueno le sería al hombre no tocar mujer. Cualquiera que lea esto dice, pues oye, ¿de qué se trata? O sea, este es un hombre que está promoviendo el celibato o qué. Y como que muchos se quedarían con ese versículo, pero yo quiero que entiendan que el apóstol Pablo, a la hora de estar dirigiendo este libro y sus epístolas, es un hombre del reino que está viendo la eternidad, está viendo tu destino final. Y te voy a llevar a Mateo 22 para que entiendas por qué dijo eso. Mateo 22, versículo 30. Vamos entendiendo un poquito el lenguaje del apóstol Pablo y por qué él apunta en esa dirección y como que es tan insistente. Y no es que esté promoviendo el celibato, sino que está diciéndonos que tienes que ver un poco más arriba, ver la eternidad. Capítulo 22, dice aquí, hay una historia
que le preguntan a Jesucristo los saduceos, que no creían en el alma y no creían en el espíritu y no creían en la resurrección. Dice aquí en el versículo 23, aquel día vinieron a él los saduceos que dicen que no hay resurrección y le preguntaron diciendo: Maestro, Moisés dijo, si alguno muriere sin hijos, su hermano se casará con su mujer y levantará descendencia a su hermano. Hubo pues entre nosotros 7 hermanos. El primero se casó y murió, y no teniendo descendencia dejó a su mujer a su hermano. Y de la misma manera también el segundo y el tercero, hasta el séptimo. Pues yo en lo personal no me hubiera casado con ella, ¿verdad? Pero dice aquí, en el versículo 28, la pregunta de los saduceos es: en la resurrección, ¿de cuál de los 7 será ella mujer? Ya que todos la tuvieron. Como que hay una idea casi sarcástica, burlona, que están diciendo: bueno, si se casó con 7 esta mujer, ¿de cuál de los 7 será su esposa? Porque ellos tenían en su mente que se casaban en la eternidad, los matrimonios eternos, ¿sí? Algunas sectas promueven los matrimonios eternos. Pero aquí Jesús ubica y enfoca con claridad qué es lo que nos espera en la eternidad, cómo es que se maneja allá en el cielo el concepto del matrimonio. Allá en el cielo hay un solo matrimonio, y es Cristo y la iglesia. No hay más matrimonios. Ese es el matrimonio único descrito en la Biblia, viene en Apocalipsis. Pero aquí dice que cuando le preguntaron esto, en el versículo 29, entonces respondiendo Jesús les dijo: erráis, ignorando las escrituras y el poder de Dios. O sea, si no leemos la escritura, si no leemos la palabra, vamos a equivocarnos, vamos a perder rumbo. Si no acudimos al poder de Dios, que es el Espíritu Santo, también necesitamos las 2 líneas para poder entender con claridad cuál es el sentido de lo que aquí está diciéndonos la escritura. Versículo 30 dice aquí: porque en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento. Quiere decir que en el cielo no hay matrimonios. Quiere decir que Adrián y yo, hasta que la muerte nos separe. Así dice la escritura, así decimos nosotros, y es la realidad. O sea, llegó el momento de que ya va a descansar de mí el día que yo me muera, o el día que ella muera. Entonces, hasta que la muerte nos separe. Y de ahí en adelante entramos en otra dimensión donde existe otro concepto del caminar de la persona, del ser en la eternidad con Cristo. Entonces ni se casan ni se dan en casamiento, sino serán como los ángeles de Dios en el cielo. ¿Sí? Y entonces aquí tenemos que empezar a entender por qué Pablo está diciendo lo que está diciendo en 1 Corintios capítulo 7. Volvamos ahí para continuar. Esto es importante entenderlo. Él está poniendo un tiro eterno para que entiendas. Dice aquí que en cuanto a las cosas que me escribiste, bueno le sería al hombre no tocar mujer. Lo que está diciendo es lo que decimos en el Padre Nuestro: venga tu reino y hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Él está ligando las escrituras dichas por Cristo. Para algunos va a ser un poco complicado entender esto, pero lo que está diciendo este hombre, el apóstol Pablo, con la revelación, es exactamente eso. Dice que es bueno mejor no tocarlas. ¿Por qué? Porque está hablando de un enfoque, que cuanto más camines tú enfocado con el Señor, eso es algo que tiene Dios para nosotros, es una conexión. Y eso es lo que va a haber en la eternidad. Tú vas a estar enfocado con el Señor, no vas a estar distraído con los que están a tu lado. Vas a estar enfocado totalmente en el Señor. Ese es algo eterno, así lo estableció el Señor. Y de alguna forma el apóstol está animándonos a ir apuntando nuestra mirada a aquellas cosas eternas, desde aquí, desde la tierra, porque con eso te vas a encontrar cuando ya pasemos a la eternidad. Versículo 2: pero a causa de las fornicaciones, ahora entra en un tema, continuando con el capítulo 6, a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer, no dice sus propias mujeres. Entonces es una monogamia. ¿Estamos entendiendo? No es una poligamia.
En el Antiguo Testamento vemos eventos de poligamia que no eran exactamente conforme a Dios. Había un principio, Dios hizo al hombre y luego a la mujer, le trajo una mujer, y a partir de ahí ese era el diseño original. Ese es el principio, con eso empezó Dios. Y aquí Pablo lo vuelve a repetir: cada hombre tenga su propia mujer y cada mujer tenga su propio marido. Versículo 3: el marido cumpla con la mujer el deber conyugal. Aquí cuando habla de eso, empieza a establecer Pablo que entiende, y aquí es un tema que nos concierne. Aquí están solteros, aquí están madres solteras o viudos o viudas o matrimonios. Bueno, está hablándonos a todos, nos está aventando aquí. Hay una temática que a todos nos incluye y debemos de prestar atención. Pero aquí dice que el marido cumpla con su mujer el deber conyugal. Cuando habla de cumplir, es como un deber que cada uno de nosotros debemos. Cuando yo me caso, yo le debo algo a mi esposa. Yo debo, es un deber, le debo algo. Cumpla, tengo que cumplir esa deuda. Hablando en cuanto a la relación sexual, tengo una deuda con ella y yo tengo que cumplirle esa deuda. Ella tiene una deuda conmigo y debe de cumplir esa deuda también conmigo. Estas palabras que está usando el apóstol Pablo está llevándonos a entender de que es como una responsabilidad que cada uno tiene en este contexto del matrimonio. No está hablando fuera del matrimonio, esto está hablando dentro de lo que es el pacto matrimonial, donde se es permitido este privilegio, yo le llamaría privilegio del matrimonio, de tener intimidad. Y luego dice aquí: cada uno cumpla con la mujer, ¿sí?, su deber conyugal, y asimismo la mujer con su marido. Esto es recíproco, es algo de los dos. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo. Ya casados, entonces ahora es como Adán, que estaba solo y Dios le trajo a Eva, y cuando trajo a Eva, ahí en ese encuentro, lo que traía a Eva de Adán era esa costilla, fue lo que usó Dios para formarla a ella. Entonces hay algo de ella que ya le pertenece a Adán, es una propiedad, ese cuerpo le pertenece a Adán, pero también el cuerpo de Adán le pertenece a Eva. Entonces la mujer no tiene potestad, es decir, no tiene poder y autoridad sobre su cuerpo. Ahorita con todos estos movimientos feministas y todo eso, como que esto chocaría y se rasgarían los vestidos y no sé qué otras cosas. La gente se ofendería de oír este tipo de enseñanza, pero esto es la palabra del Señor. Hay una soberanía, hay una autoridad que yo tengo sobre el cuerpo de mi esposa, y hay una soberanía y una autoridad que tiene mi esposa sobre mi cuerpo. De manera que yo no puedo disponer de él usándolo con otras personas, ni ella, porque es propiedad exclusiva, ha sido adquirida. ¿De acuerdo? Dios nos está enseñando a través de este símbolo aquí en la tierra cómo trabaja Cristo con su iglesia. Él es exclusivo para nosotros y nosotros somos exclusivos para Él. Él no quiere que entre en el escenario otro Dios, otros dioses. Él es exclusivo para nosotros y Él quiere que seamos exclusivos para Él. Esa tipología aquí en la tierra es exactamente la que vamos a estar viendo en la eternidad. No vamos a encontrarnos con otros dioses, no vas a correr a otros altares, sino que tú le pertenecerás eternamente a Cristo y Él te pertenece eternamente a ti. Esa es la simbología profética de la que estamos hablando. Entonces, estamos hablando de esa posesión. Es muy interesante en el matrimonio cuando Cristo dice: mora en mi corazón, ¿verdad que sí? Y en otra parte dice: soy miembro del cuerpo de Cristo. Así es que Él está en mí y yo estoy en Él. ¿Sí estamos entendiendo eso? Esa es la tipología. Cristo mora en mi corazón y yo moro en el cuerpo de Cristo. Este es el acto mismo de la unidad de lo que es el matrimonio, de lo que es el hombre y la mujer. Versículo 5 dice: no os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento. Aquí está hablando de, en cuanto a la relación sexual, de no negarnos el uno al otro.
sino de mutuo consentimiento, puestos de acuerdo, los dos entendiendo. Hay varias razones por las cuales se puede sostener o detener el tiempo de la intimidad. Hay motivos por cuanto se puede detener la intimidad, pero aquí dice que no se nieguen. Cuando sí hay disponibilidad, cuando sí hay la libertad de hacerlo, no se nieguen. No utilicen el sexo como un arma, porque eso es peligroso. Hay personas que utilizan el sexo como un arma al no querer tener relaciones con su esposo o con su esposa, y negarle ese derecho y ese privilegio es un arma peligrosísima que puede destruir el matrimonio. Aquí el apóstol Pablo está diciendo: no se nieguen el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento. Ya no es de una persona, yo decido cuándo, no, es de los dos puestos de acuerdo cuándo se puede hacer, de mutuo consentimiento, para ocuparse sosegadamente en la oración. Ese espacio de tiempo donde no hay este contacto, donde no hay esta intimidad, es para invertirlo en un tiempo de búsqueda de Dios. Es un tiempo de oración, es un tiempo de encontrarse con Dios. Y después de ese tiempo de oración, volver a juntaros en uno. Aquí está diciéndolo claramente, no está negando el derecho. Dice que sería mejor que no tocaras mujer, que no hubiera este contacto. Sin embargo, por causa de la fornicación, por causa del ataque que el adversario sabe que tenemos esta área de nuestras vidas que necesita ser atendida, porque fuimos diseñados también biológicamente, y el propósito de esta biología diseñada por Dios es la procreación, y fue puesta por Dios, ese dispositivo que todos tenemos, todo ser humano lo tiene, unos más que otros. Pero aquí está diciendo que se pueden volver, después de ese tiempo de mutuo acuerdo, volverse a juntar en uno, ¿sí? Para que no sean tentados por Satanás. O sea, el adversario sabe que estas áreas que son sumamente importantes, delicadas y hasta cierto punto extremadamente sensibles, podríamos decir que él sabe que si eso no se está atendiendo, puede encauzarse en direcciones equivocadas y pueden producir lo que conoce aquí, para que no os tiente Satanás por vuestra incontinencia. Ahora vamos a hablar un poquito de qué es esto de la incontinencia, a qué se refiere, por qué el apóstol Pablo lo menciona. Esto lo digo por vía de concesión, es decir, cuando estoy hablando, dice el apóstol Pablo, sobre el tema de la relación íntima entre el esposo y la esposa, es un permiso que Dios concede a las parejas que se casan aquí en la tierra. En el cielo no va a haber eso, no hay eso, no hay ese contacto sexual, no hay ese apetito sexual, no existe el matrimonio. Entonces en el cielo no vamos a tener eso, eso es, para allá vamos. Pero mientras estemos aquí en la tierra, Dios quiso que nosotros fuéramos de esa manera diseñados para tener descendencia. Ahí dice en Malaquías, porque buscaba descendencia. Dios busca descendencia, si la quiere. Parecería una contradicción. Si quiere descendencia, ¿por qué dice que no debemos de tocar? No, si puedes tocar aquí en el contexto de la vida, dentro del marco del matrimonio, tienes el permiso. Aquí lo dice, esto es en vía de un permiso, se te concedió este privilegio, es un permiso dentro del contexto matrimonial. La palabra concesión significa permiso, se te dio un permiso para hacerlo, tienes permiso de hacerlo. El cuerpo de tu esposa es tuyo, tu cuerpo es de ella, te concedo un permiso, se pueden unir, es un permiso divino dado por Dios. Pero cuando te sales del contexto del matrimonio y te metes con una persona que es ajena al pacto, eso no tiene permiso, eso está prohibido, ya no es concesión. ¿Sí estamos entendiendo eso? ¿Por qué? Ahorita lo vamos a entender. Entonces, versículo 7, quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo. Ahí está la palabra como yo, lo dice 2 veces ahorita aquí, como yo. Y tú dices, a ver Pablo, explícame. No sabemos cuál fue el estado civil de Pablo. Se cree que él fue viudo y luego siguió un encuentro con Cristo y siguió su caminar con el Señor. Pedro se sabe que era casado, porque Jesús sanó su suegra y desde ahí hubo problemas, pero bueno.
esa es otra cosa. Pero hay que entender que ahí Pedro era casado y muchos de los otros discípulos eran casados. Lo dice la Escritura. Moisés era casado, David era casado. O sea, estamos viendo la historia. Abraham era casado. O sea, todos ellos eran casados. Dios no tiene problema con eso. Pero aquí cuando hablamos en el caso de Pablo, dice, ojalá fuesen como yo. ¿Cuál es tu condición, Pablo? Supongamos, no sabemos el estado civil porque no tenemos el dato. Hay cierta sombra de que sí se pudo haber casado y tal vez enviudó. Esa es la suposición en algunos casos. Pero si no se hubiera casado, y vamos a suponer que no se casó, ahorita lo va a mencionar, que tuvo esa gracia o ese don de continencia, dice él, ojalá ustedes fuesen como yo. Y aquí te va a explicar cuál es la razón. Pablo está apuntando a la eternidad y está diciendo, ojalá fuesen como yo. Pero cada uno tiene su propio don de Dios. Yo entiendo, dice, yo puedo, yo me aguanto, no pasa nada. Es más, eso no lo tengo, o sea, no lo tengo como una de mis prioridades. ¿Por qué? Porque estoy soltero. No tengo esa tendencia de estar buscando a ver qué encuentro. Yo tengo este don de Dios que se llama continencia. Ojalá tuvieran ustedes esto, pero como no lo tienen, porque yo ya tengo parte del cielo aquí en la tierra. ¿Cuál es la parte del cielo? Pues en el cielo no va a haber esto y ya la tengo aquí en la tierra. Yo ya la estoy disfrutando de esta manera. Estoy disfrutando mi soltería en donde no tengo esta tendencia, este apetito. Yo lo tengo resuelto porque Dios me dio un don a mí en lo particular. No te lo puedo imponer yo a ti. Tú no tienes por qué serlo como yo. Pero sí te digo que lo que va a haber allá se parece mucho a lo que estoy disfrutando aquí. Es lo que está diciendo. ¿Sí están entendiendo? Bien. Y luego más adelante el apóstol Pablo dice, ojalá como yo, pero cada uno tiene su propio don de Dios. ¿Sí? A uno a la verdad de un modo y a otro de otro. O sea, unos sí tienen esa continencia, ese celibato, y otros no lo tienen. Bueno, no pasa nada. Si lo tienes, gloria a Dios, y si no lo tienes, también gloria a Dios. O sea, eso es a como Dios le dio a cada quien. Y tranquilos, que no cunde el pánico, ¿verdad? Ok, versículo 8 dice, digo pues a los solteros, ahora sí, agárrense los solteros. Digo pues a los solteros, porque aquí abarca todo el campo. Estamos hablando de solteros, estamos hablando de matrimonios y luego vamos a hablar de otro tipo de situaciones matrimoniales, ¿sí? Entonces aquí empieza entrando, habló de los matrimonios que están dentro del pacto, luego entra, digo a los solteros y a las viudas, que bueno les fuere quedarse como yo. Otra vez lo vuelve a mencionar. El soltero, tranquilo, no se aloquen. Si se pueden quedar como yo, qué bueno. Si no se pueden, tranquilos, ahorita te lo voy a decir. Tranquilos. Si eres viudo o eres viuda y ya terminó esa etapa de tu vida, bueno, enfócate. Métete a las cosas del Señor y enfócate en la eternidad y tú disfruta la vida de la manera en la que Dios te puede dar. Pero si no puedes mantener la continencia, entonces tienes el derecho de volverte a casar. No te está poniendo ninguna restricción. ¿Sí estamos entendiendo eso? Nada más está dando recomendación. Eso es todo lo que está diciendo aquí. ¿Sí? Entonces, versículo 9. Pero si no tiene el don de continencia, cásense, pues mejor es casarse que estarse quemando. Así es que se los dice a los jóvenes, cásense. Y yo se los digo, jóvenes, cásense. Especialmente los varones, paren las antenas. Si se quieren casar, pues cásense. Y las viudas, si ya son legítimamente viudas o viudos, pues, y tienen la oportunidad de encontrar su cónyuge para poder rehacer su vida, cásense. Esto es un permiso, es una bendición que está diciendo el apóstol Pablo. Aunque él dice que sería bueno que fueran como él. Nada más, eso es todo lo que dice. Que si no te gusta ser así como él lo está haciendo, que él trae el cielo aquí a la tierra de esa manera, bueno, cada quien. No quieres, no pasa nada, adelante. Al rato vas a entender por qué te dice que yo quisiera que fueras como yo, pero tú sabes. Sí. Versículo 10 dice aquí, pero a los que están unidos en matrimonio, ahora empieza a hablar de matrimonios. Ya hablamos de la relación, de que es bueno no tocar mujer, pero si es necesario, bueno, pues para evitar el problema de la tentación del diablo y caer en fornicación, vamos a dar la concesión, vamos a permitirlo de parte de Dios. Él lo permite y entonces está bien. Si eres soltero, pues mantente soltero. Si no, si te estás quemando, pues búscale para que te puedas casar. O sea, ojalá te encuentres con tu pareja para que te cases.
Y también a las viudas y a los viudos lo mismo. Pero ahora entra el término de los matrimonios. Pero a los que están unidos en matrimonio, mando, no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. Es una recomendación. Una vez casados, ahorita lo vamos a ver más adelante, lo explica el apóstol, como Dios te encontró, la instrucción es no te separes. Ahora, ¿por qué lo está diciendo? Porque había casos donde por alguna razón se separaban. Había esa situación. Estamos entendiendo esto. Versículo 11 te lo dice más claro. Y si se separa, quédese sin casar o reconcíliese con su marido, ¿sí? Y que el marido no abandone a su mujer. Vamos entendiendo el tema. En estos dos versículos, el apóstol Pablo pone casi 3 escenarios. Número 1, el que está casado. Si estás casado, ok, ahí la llevas, adelante. Pero si hay alguna diferencia en el matrimonio, si hay alguna pugna interna en el matrimonio, se van a separar. Yo recomiendo que no se separen. ¿Por qué? Porque el enemigo está esperando allá afuera para provocarlos a tentación. Esa es una razón. Ya lo dijo ahí arriba, ya lo mencionó. No se alejen demasiado porque van a caer en el lazo del diablo. Y yo no quiero que ustedes caigan en el terreno de la fornicación, que viene siendo la invasión del templo. Y lo que yo quiero es que cuiden el templo. La única forma en que yo ordeno que se casen, dice el Señor, ¿verdad?, es dentro del pacto donde el templo tuyo, en este caso el de mi esposa, me pertenece y mi templo le pertenece. Y nuestros templos son uno solo, ya no somos dos, somos uno. Y es un solo templo donde Dios se siente honrado. ¿Sí estamos entendiendo esto? Pero si yo estoy casado y luego me separo para buscar por otro lado, entonces el templo tiende ahora sí a ser invadido y estoy rompiendo una relación de este lado. Ahora, yo sé que va a entrar el segundo término, el segundo caso. ¿Y qué pasa si se divorció? Bueno, ahorita lo voy a explicar el apóstol Pablo, de que hay tipos. Por ejemplo, ¿cómo te encontró Dios? Porque si ya de cristiano te estás separando, entonces eso amerita un tratamiento diferente, un tratamiento muy especial. Ya son cristianos los dos, así te encontró Cristo como cristianos. ¿Por qué se están separando? Y aquí dice, reconcíliense, restáurense, perdónense, ámense, respétense. Si los elementos son justificables de la separación, pues para eso está el cuerpo de Cristo, para eso están los jueces dentro de la iglesia, para asesorar y decir, aquí hay un justificante que sí es necesario que se separen. Aquí está justificado. ¿Por qué? Porque adulteró, porque fornicó, porque está todavía en el mundo y no ha querido hacer esto, está exponiendo a peligro a la familia, a la esposa. Habrá temas diferentes, no es un solo caso, no podemos hablar de este tema en una sola noche para decir cómo atender cada caso, porque no se van a abarcar cada caso. Hay muchos casos y son diversos. Pero si Dios encuentra a la pareja en el momento en que los encontró, como los encontró, de esa manera, esa pareja en Cristo, si estaban en Cristo, no se separen. El apóstol Pablo está recomendando, peleen la buena batalla, reconcíliense, perdónense, sigan adelante. Ahora, ¿qué pasa si no? Si se encontraron antes de Cristo y luego vienen a Cristo y hay esta situación y hay una fricción y hay un intento de separación. Y tú puedes decir, es que yo me casé equivocadamente con la persona equivocada y ahora en Cristo estoy aquí. Aún ese caso amerita un tiempo de consejería, un tiempo de asesoramiento, un tiempo de ayudar y orientar. Y la intención del consejero, la intención de los pastores es la reconciliación, buscar la solución para evitar la fricción, para evitar que se rompa esa relación. Tenemos el ministerio de la reconciliación. Eso es lo que así nos dice la Escritura. Somos llamados a reconciliar. ¿De acuerdo? Y luego viene otro caso, ahorita lo veremos, cuando ya se complica el cuadro y una de las partes no está cumpliendo en nada de nada y está exponiendo a peligro a la otra parte. Volvemos al tema. Tiene que venir. No a los jueces de la calle, no a los psiquiatras allá afuera y psicólogos y cursos y no sé qué. Aquí.
aquí. Dios nos ha puesto los pastores, nos ha puesto a los consejeros para asesorar y para orientar a la luz de la Escritura cómo se debe de resolver. Y hemos visto milagros de reconciliación, hemos visto cómo se arreglan. También hemos visto casos donde definitivamente no hay manera, no quisieron ceder, lamentablemente. Pero aquí es donde tenemos que entrar nosotros, procurando eso. Y más cuando hay niños, mucho más cuando hay niños, porque ellos no se pueden defender y no hay quien hable por ellos. Entonces, en este caso, la función pastoral y la función del consejo es pelear por los niños y hablar a favor de los niños, porque ellos no saben defenderse. ¿Sí estamos entendiendo? Entonces, no es cualquier cosa. Hoy en día se pueden divorciar al gusto. Me cayó mal, cocinó feo, no me gusta, ya me voy. O sea, no es así. Tenemos que entender que esto es vital, porque estamos hablando del proyecto de Dios aquí en la tierra, y es la descendencia. El proyecto de Dios dentro del matrimonio es la descendencia. Es lo que está buscando el Señor. Bien, versículo 12. A los demás, es decir, ahora sí a los demás, como te encuentre. Yo lo digo, no el Señor. Y esto no quiere decir que no es palabra de Dios y que no es del Espíritu Santo. Pablo tiene el Espíritu Santo. Al final te lo va a decir, yo también tengo el Espíritu Santo. Entonces, yo lo digo, no el Señor, pero está hablando a la condición de su propia experiencia. Volvemos al tema. Pablo es un hombre que no tiene ahorita ningún compromiso, no está casado. Supongamos que él fue soltero toda su vida. Entonces él dice, yo digo, basado en mi experiencia, basado en mi contexto, basado en mis experiencias, a lo que yo entiendo y a lo que yo he vivido, esta es mi vida, yo les digo esto. Dice, yo lo digo, no el Señor. Si algún hermano tiene mujer que no es creyente, o ella consiente en vivir con él, no lo abandone. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, hay personas que se casaron. Tal vez una persona, un cristiano, se aventuró y se casó con una persona no cristiana. La Biblia me dice, no te unas a yugos desiguales. No te conviene, es muy riesgoso, hay problemas. Cásate con alguien de la casa, cásate con alguien de la familia, cásate cristiano con cristiano, es la recomendación. Y nosotros recomendamos eso a todo el mundo. O sea, no te unas a yugos desiguales. El problema en el libro de Génesis 6 fue que se empezaron a mezclar los hombres con los ángeles caídos y salieron monstruos, o sea, salieron cosas. Y para evitar ese riesgo, está diciendo aquí la Escritura, no te unas a yugos desiguales, no te conviene. Ahora, que te casaste con una persona que no es del yugo igual, pues te la estás jugando. Pero aquí me dice que una persona que tiene a Cristo en su corazón, probablemente fue cuando ya estaba casado o casada. Y ellos dos eran del mundo, eran paganos, no conocían al Señor, y se encontraron con Cristo, ya casados. ¿Sí estamos entendiendo? Y de repente una de las partes recibe a Cristo y la otra de las partes pues no le quiere entrar, no quiere congregarse, no quiere la palabra, no quiere seguir a Cristo, pero sí quiere seguir con ella o con él. Y la otra persona está en Cristo y la otra no está en Cristo, y entonces empieza una diferencia. Y algunas personas dicen, ¿cómo le hago aquí? Yo quiero ir a la iglesia, yo quiero orar, yo quiero leer la Biblia, y mi esposo o mi esposa está de acuerdo que lo haga, pero él no le entra. ¿Qué hago con él? ¿Sigo con él o no sigo con él? Y aquí Pablo dice, no, si te deja esa parte, o sea, esa pareja tuya, tu esposo o tu esposa, que no son creyentes, si te permite y está de acuerdo en que tú sigas y tú te congregues y tú leas la Biblia, aunque esta otra parte no, pero te acepta, no lo sueltes, te sacaste la lotería. Porque vas a ver, porque ese va a ser tu campo misionero. Esa persona va a ser tu campo misionero. Lo vas a evangelizar, le vas a dar con la Biblia duro y a la cabeza todos los días. Vas a orar por los alimentos, vas a hablar de los testimonios, vas a poner música de alabanza en la casa. O sea, lo vas a rodear de fuego hasta le caiga el 20. ¿Sí me entendiste? Es lo que está diciendo el apóstol Pablo aquí. Es un plan. Aquí lo dice. Y si una mujer
tiene marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, no la abandone, porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido. Hasta ahí voy a llegar, ahorita te voy a leer la otra parte del verso. Pero quiero que entiendas, la influencia de la persona que está en Cristo con una persona que es su esposo o su esposa que no está en Cristo, la influencia, el testimonio, la manera honrosa, conducta, palabras, testimonios, conversaciones, amistades que pudieras tener en Cristo, todo eso rodea al que no es creyente. Y ese que no es creyente, de alguna forma lo estás santificando. ¿Qué quiere decir? Lo estás alineando a que no le entre a las cosas del mundo. Lo estás apartando a las cosas de Dios, aunque no sea creyente. Y tarde que temprano, en ese proceso, esa persona puede que se convierta. Hemos visto muchos casos. Ahora, no nada más eso. Si este hombre o esta mujer no creyente acepta que tú seas creyente, acepta que te congregues, tenemos muchos casos donde el esposo no viene a la iglesia y dice, no, pues ve tú, yo no le entro eso, pero ve tú, me voy a llevar a los niños, sí, llévatelos, no pasa nada, hay que me los enderecen allá. O sea, hay unos que son así de conchudos, ¿sí? Cuando traen a los hijos y están en la iglesia, siendo que su papá o su mamá es incrédulo, esos niños son santificados. ¿Por qué? Porque los estás metiendo en un ambiente cristiano y esos niños, tarde que temprano, van a recibir cosas de Dios y no van a ser contaminados del mundo, porque les estás dando la oportunidad de acercarse a Dios. Y gracias a que esa parte del matrimonio que no es creyente, pues aunque no lo sea, está concediendo que sí vayan sus hijos a la iglesia, que sí leas la Biblia en la casa, que sí ores por ellos, que sí canten alabanzas, pues ya estás dando chance, ya estás entrando en el territorio y esos niños los vas a incluir para el reino de Dios, van a ser del reino de Dios. Aquí lo dice porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido, pues de otra manera sus hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. Ahora quiere decir, porque tú eres cristiano, porque tú caminas con Dios, aunque tu otra pareja no quiere ser creyente, no quiere caminar con Dios, no quiere congregarse, no quiere leer la escritura, no importa. Si él ya aceptó o ella ya aceptó que tú vivas tu cristianismo, qué bueno, aprovéchalo, porque él no sabe el poder del Espíritu que tú tienes y tú tu influencia lo estás envolviendo, porque no es nada más el testimonio y que pones alabanzas, no, es el Espíritu Santo en ti que está haciendo un efecto espiritual en él y de alguna forma él va poco a poquito a recibir, y es una forma que se le llama, está siendo santificado. No nomás el testimonio, porque eso es una de las formas. La otra es la presencia de Dios en la vida tuya, afecta al que está al lado, especialmente a los cercanos, a los íntimos, y a tus niños igual, afecta a ellos. La presencia de Cristo los va a alcanzar. Entonces aquí lo está dejando bien claro el apóstol. Entonces, si tú tienes una pareja o una de las partes del matrimonio no es creyente, pero acepta que sigues caminando con Cristo, adelante, síguele por ahí. Ese es tu campo misionero. ¿Sí estamos entendiendo? Pero, volviendo al tema, pero, aquí lo dice, versículo 15, pero si el incrédulo se separa, sepárese, pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó el Señor. ¿Qué quiere decir eso? Fíjense bien. Si una de las parejas, o sea, si el matrimonio está caminando, no conocían al Señor, y uno conoce al Señor y el otro no recibe al Señor, y están caminando y de repente dice, oye, ¿sabes qué? Yo ya no quiero que te congregues, yo ya no quiero que ores, yo no quiero eso, y te empieza a atacar y atacar y atacar. Llega un momento donde la escritura, y esa persona dice, ¿sabes qué? Si sigues con eso yo me voy. Fíjate que te lo diga, yo me voy. La escritura dice, déjalo, que se vaya. Ya no quiere, no lo puedes obligar, déjalo que se vaya, porque a paz te ha llamado el Señor. ¿Qué quiere decir eso? ¿A poco Dios permite eso? Sí,
lo está dejando bien claro. Si esa persona, hemos tenido casos increíbles donde una de las partes no es creyente y le hace la vida imposible a la otra parte. No quiere. Ok, me voy a ir, si sigues en eso, me voy. Ok, pues yo quiero seguir al Señor. Hay personas que buscan maneras, negocian, son más discretos, son un poquito más cautelosos para que no chispe ahí la situación, creyendo que se puede santificar la otra parte, siendo sabio. Ok, pero si llega un momento donde ahora eres perseguida, imagínate parejas musulmanas que tienen una persona cristiana y le pueden hasta matar porque es cristiana. La Escritura dice: a paz te ha llamado. ¿Sí estamos entendiendo? Entonces suceden estos casos, y como vuelvo a decirlo, no todo se corta con la misma tijera. Cada caso se tendrá que sentar y en base a la experiencia y a toda la información podemos determinar qué proceso sigue, qué es lo que sí funciona, qué es lo que no funciona. Pero aquí el apóstol Pablo está diciendo: a paz te ha llamado. Si esta parte te está haciendo la vida imposible en cuanto a tortura, te está persiguiendo, corre peligro tu vida, por ejemplo, unas culturas donde corre peligro la vida de la persona creyente, a paz te ha llamado el Señor. ¿Sí estamos entendiendo eso? Aquí lo dice la Escritura. Sí. Versículo 16. Porque aquí este versículo 16 es para los versículos del 13 al 15. Porque ¿qué sabes tú, oh mujer? O quizá harás salvo a tu marido. Está hablándole a la mujer, pero también es válido para el hombre. O ¿qué sabes tú, varón, verdad? O quizá harás salvo a tu marido. ¿Con cómo lo puedo salvar? A través de tu vida, tu testimonio, a través de la forma en que tú influyes en la atmósfera de la casa, y a través de tu llenura del Espíritu, la influencia tuya puede hacer que ese hombre se santifique y se salve. ¿Sí estamos entendiendo esto? Y como les decía hace rato, ese es tu campo misionero. Te tocó así, ese es tu campo misionero. Tendrás que evangelizarlo a él, ¿sí? O a ella. O ¿qué sabes tú? Sí, oh marido, si quizá, las palabras quizá, harás salva a tu mujer. Si ella acepta andar contigo, síguele por ahí, tranquilo, quizás se pueda convertir, ¿sí? Versículo 17. Cada uno, como el Señor le repartió y como Dios llamó a cada uno, así haga. Esto ordeno a todas las iglesias. Ahí vamos a tenerlo y aquí terminamos. A cada uno, dice ahí, a como Dios te llamó, a como Dios te encontró, a cada uno, así como te encontró, así te quiero, dice el Señor. Así quiero que vayas entendiendo. ¿Estabas soltero? Ok, sería bueno que te quedaras soltero. No puedes porque no tienes el don de continencia, no pasa nada. Adelante, cásate, no estás pecando. ¿Sí estamos? ¿Eras viudo? ¿Eras viuda? Y te encontró Cristo en tu vida y quieres casarte, te puedes casar, no es pecado. Te recomiendo que no, para que veas hacia la eternidad, porque allá arriba en el cielo no va a haber esta concesión. Pero si tú quieres, por eso al rato lo veremos en la siguiente sesión, si tú quieres padecer un poquito, bueno, pues éntrale. Puedes entrarle. El apóstol Pablo está hablando así, ¿sí? Ok, vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios porque nos ilumina el entendimiento, ¿sí? Señor, te decimos gracias esta noche por tu palabra y por la revelación que nos concedes. Creemos que tu palabra nos ilumina el entendimiento para caminar derechos en las cosas que tú tienes preparadas para nosotros, solteros o casados, viudos o matrimonios que son los dos cristianos, o matrimonios donde uno es cristiano y el otro no, pero uno de ellos concede que se sigan los caminos de Cristo. Gloria a Dios por eso, porque esa persona es muy probable que encuentre la salvación por el testimonio y la presencia de Cristo en la vida de su cónyuge. Pero si hay algunos que están luchando y no pueden convivir porque el creyente camina en Cristo y el otro lo persigue y lo acusa y lo acosa y lo ataca y hasta puede correr su vida a peligro y decide huir esa persona que no ama a Cristo, la Escritura dice: déjalo ir, a paz te ha llamado. Sin embargo, en todo este contexto, en las diferencias que puedan presentarse en el matrimonio, la palabra de esta noche es reconciliación.
de que podamos buscar la solución de mantener la unidad con la ayuda del Espíritu Santo y de la palabra. Con el consejo de la iglesia podemos reconciliar y salir adelante pensando en que reflejamos a Cristo y a la iglesia, y pensando en que Dios quiere que guardemos y protejamos a los niños, de los cuales ellos están buscando un hogar estable, donde el padre representa a Cristo y la madre representa a la iglesia. En esa armonía crece el niño con una visión eterna. En el nombre de Jesús te decimos gracias esta noche por tu palabra, y que dará mucho fruto. En Cristo Jesús. Amén.